Hola, muy buenas noches. Espero que estén súper bien, que la estén pasando genial en este miércoles, ombliguito de semana. Estamos arrancando mes, arrancando mitad del nuevo semestre de este año, que la verdad ha sido un semestre bastante interesante, desafiante, complejo. Me presento, soy William Castro, hago parte del equipo de Litéfilos y ustedes están aquí por una razón, porque estamos en una sección llamada Conversemos. ¿Y de qué se trata esta sección? Bueno, tenemos un espacio en el que tenemos invitados muy importantes, muy especiales, escritores, escritoras, que nos comparten un poco su experiencia acerca de la literatura, cómo llegan a la literatura, cómo escriben sus obras, cómo es su vida, su acercamiento al mundo a través de la escritura. La verdad que es un espacio muy bello y te agradezco a ti que estás ahí sentada o sentado, de pie, en tu cama. No sé exactamente en dónde estás y me encantaría saber desde qué lugar de Colombia o del mundo estás conectado o conectada. Estaremos hoy con un autor invitado hablando de este tema que aparece aquí abajito, cuál es el rol de la literatura en tiempos de crisis. Estaremos hablando con Cayo Betancourt, un escritor muy interesante, la verdad, que hoy nos trae una historia muy bella. Además de su historia de vida, nos trae una historia muy interesante acerca de su obra. Y qué bueno que tú estés aquí. Gracias por estar aquí. Gracias a Joana, gracias a Alejo Acevedo, gracias a Angie González, gracias a cada personita que se toma el tiempo de estar aquí sentadito, sentadita para esta transmisión. Bueno, cuéntenme desde dónde se conectan. Desde Neiva, querida Joana, gracias por estar conectada desde Neiva. Cuéntanos qué tal está Neiva. Mucho calor, cuéntanos cómo está el clima, cuéntanos un poco y saludos a Neiva. La verdad que este espacio de Conversemos es un espacio que disfrutamos muchísimo, un espacio en el que conversamos con autores, autoras. Hemos estado con Andrés Mauricio Muñoz, Luisa Fernanda Trujillo, John Silva, John Galindo, varios autores, autoras. Hemos estado con un proyecto muy bello, La Trenza, Fanzine, y bueno, se vienen también invitados geniales. La verdad que estamos muy agradecidos de estar aquí contigo, que nos acompañes. Aquí tengo una invitada también que es mi guitarra, la que en verdad estoy aprendiendo a tocar hasta ahora, pero hoy vamos a pasar un buen rato. Este espacio, mientras nuestro invitado llega aquí a esta sala, los invito a que dejen su corazoncito, a que compartan la transmisión en sus perfiles. Es muy sencillo, aparece la opción ahí en sus celulares de compartir para que más personas se enteren de esta conversación que va a estar muy interesante. Joana Rodríguez González, lloviendo en estos momentos, una delicia. Oye, qué rico cuando llueve en tierra caliente, porque se levanta como un fresco que llaman, ¿no? Mi papá es del Tolima y hablamos de eso, del fresco. Mi hijo, qué fresco que está haciendo. Hizo fresco, lloviznó. Entonces, brindemos por esa llovizna, que le da también un tono bastante poético a esta charla. A los que van llegando, los invito a que se sienten, a que se relajen, a que se acomoden. Los que no saben quién soy, mi nombre es William Castro. Los que no saben dónde están y por qué llegaron hasta aquí, se trata de una conversación literaria, una sección llamada Conversemos, en la que pasamos un rato muy agradable. Hoy con Cayo Betancourt, un escritor colombiano que nos va a hablar acerca de su obra, de su proceso creativo. Así que bueno, sin más vueltas, sin más tiempo de espera, quiero que todos, por favor, le demos la bienvenida a nuestro gran amigo Cayo Betancourt. Querido Cayo, muy buenas noches, ¿cómo estás? No te escucho, querido Cayo, no te escucho. Perdón, ¿me escuchas ahí? Perfecto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, William. Gracias a todos por la invitación. Yo creo que este es un espacio muy interesante donde podemos compartir nuestras vivencias, las actividades como escritor, por qué algunos escritores tienen un rol paralelo en la sociedad y cómo en los tiempos de crisis nosotros podemos compartir estas vivencias con las demás personas. Genial, de acuerdo contigo y este es el tema que nos convoca, ¿no? Este es el tema que nos reúne esta noche. Cayo, gracias por estar aquí, por compartir este espacio, por conversar, la verdad. Cuéntanos un poco
Cayo Betancourt. ¿Quién es Cayo Betancourt? Cuéntanos un poco de tu historia, dónde naciste, en qué lugar creciste. Cuéntanos un poco acerca de tu origen. Bueno, yo soy de Popayán, Cauca. Crecí en una familia tradicional. Estudié en la Universidad del Cauca Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y trabajé durante muchísimo tiempo en una compañía multinacional de telecomunicaciones. En este periodo tuve una inquietud por continuar estudiando. Es algo que me ha llamado la atención durante muchísimo tiempo en la vida. Entonces, en el 2013 dije, oiga, crecer más sin una maestría en administración de negocios es muy complicado. Entonces dije, vamos a buscar y terminé en la Universidad de Liverpool. Fueron 2 años y medio, casi, no, 3 años exactos, bastante complejos, pero fue un proceso interesante porque este tiempo fue un despertar respecto a las letras. Eh, las actividades escritas eran extremadamente largas y extenuantes y en ese momento empecé, oiga, ¿qué hacemos? Habían un par de ideas con 2 libros que los he retomado ahora y pues en un momento cuando continuemos la entrevista con William hablamos un poco de eso y empecé a escribir la novela en enero, febrero del 2015. Y pues eso les puedo contar de mi historia como ingeniero. Terminé siendo escritor. Luego continué mi trabajo de ingeniería y a partir de enero de este año empecé una consultoría independiente y este fue el espacio propicio junto con la situación que tenemos con el confinamiento para compartir las experiencias y continuar escribiendo, William. Oye, pues genial. Mientras te escucho, pienso en algo que decía Bukowski acerca del tiempo, de que el tiempo es muy importante para la labor creativa, sí, tener tiempo para desarrollar todas esas aptitudes y fluir en la creatividad. Y me parece interesante que ahora tú que estás en tu emprendimiento, en tu empresa de consultoría, pues digas que es como un tiempo propicio para desarrollar. Entonces me parece importante y es como el tiempo también toma relevancia. Pero antes de irnos hacia allá, cuéntanos un poco de cómo un ingeniero, o sea, no tengo nada en contra de los ingenieros, de hecho yo estudio ingeniería en sistemas, me caen bien los ingenieros, sí, pero cómo un ingeniero un poco aferrado a una estructura numérica o a otros aspectos, cómo un ingeniero de repente gira y entra en esa conversación con la literatura. ¿Cómo es ese encuentro? Cuéntanos, por favor. Bueno, es un proceso interesante, William, porque al final mm, nosotros tenemos una formación matemática muy fuerte. Ujú. La Universidad del Cauca se distinguió durante muchísimo tiempo por esa inclinación férrea a la parte técnica, muy poco la parte escrita. Nosotros teníamos algunas materias em, relacionadas con administración o con literatura. Tuvimos un profesor de literatura bastante interesante, pero eran unos créditos muy separados, de pronto al inicio de la carrera y después al final de la carrera. Entonces, en 5 años tal vez tuviste 2, 3 materias que no fueran técnicas. Pero ¿qué sucede? El proceso mental es algo interesante porque como ingeniero tú tienes algo muy estructurado y eso me ayudó con algo que me parece importante compartir aquí y es la planificación de la escritura. Es decir, oiga, este libro va a tener estos capítulos, 5, 6, 7 capítulos. Y dependiendo del tamaño de capítulos, vamos a separarlos por número de palabras. Hay una regla también literaria que dice que las novelas se clasifican en 64.000 palabras o más. Hay gente que es muy prolífica, por ejemplo, si hablamos del Señor de los Anillos o hablamos de Harry Potter, son libros que fácilmente tienen 400, 500.000 palabras, para que hagan una comparación entre número de palabras y tamaño del libro. Porque claro, nosotros no podemos contar hojas en este momento porque cambiando el tamaño de la letra en los dispositivos y estas cosas, pues
medir hojas es complicado, entonces se mide por palabras. Entonces, ese proceso de ingeniería me ayudó a mí para formar un plan y escribir de acuerdo a ese plan. Entonces, vamos a escribir el capítulo 3 o el capítulo 4. El capítulo 4 tiene 6.000 palabras, 7.000 palabras. Entonces, era un plan para hacer esa meta en cierto tiempo. Eso es lo que yo asocio a ser ingeniero con una pasión por escribir. Pero en realidad la pasión por la escritura surgió en la Universidad de Liverpool. En la parte técnica no mucho. Pero bueno, listo, Liverpool, cuando estabas en Liverpool, pues cuando estuviste en Liverpool ya eras una persona, digamos, adulta, digamos, con una noción de estudio, de academia, pero antes en la niñez, en estos momentos de explorar la adolescencia, ¿tuviste acercamientos con la literatura o fue más bien que adelante te conectaste, atrás no hubo vínculos o sí los hubo antes? Sí, hubo vínculos sí, y mi niñez fue algo particular. Yo crecí sin televisión. El, ¡Wow! en mi casa, sí, en mi casa era algo particular. Mi papá era militar, un héroe de guerra, participó en la guerra contra el Perú en el año 30 y crecí sin televisión, pero crecí con muchos libros. Entonces, mis noches eran leyendo 20.000 leguas de viaje submarino, la leí 6, 7, 8, 10 veces, La isla del tesoro, un libro que quiero mucho de mi padre que se llama Piel de Zapa, entonces, de Honoré de Balzac. Entonces, imaginen ustedes un niño de 10 años leyendo esa literatura pesada que, que puede ser pesada para otros, pero leer Piel de Zapa a esa edad, tú dices, wow, 100 años de soledad lo he leído y lo he releído. Y claro, el proceso de lectura sí empezó mucho tiempo atrás, pero el proceso de escritura se desarrolló años después. También hubo una época oscura, le llamo oscura porque no leí, mis ocupaciones fueron absorbentes 100%. ¿Y qué sucede? Nosotros debemos tener espacios para actividades personales. Les cuento algo, yo estuve asignado en una isla del Pacífico y la situación era tan compleja que entre enero y junio del 2010 no leí mi correo personal. ¿Ustedes se imaginan eso? Son 6 meses donde estás trabajando casi que 7 por 24. Cuando tú llegas y en junio y abres el correo personal y todo el mundo preguntándote dónde estás, qué haces y todo, porque pues Facebook estaba moviéndose, pero pues era por computador, entonces no todo el mundo te preguntaba, casi todo era por correo. Entonces, esa es mi recomendación. Tratemos de balancear lo que nos gusta con nuestro trabajo, porque un día el trabajo se acaba y lo que nos gusta se va a quedar en el olvido. Oye, mira, qué interesante, porque mira, bueno, acá antes de hacer el comentario que quiero hacer por aquí, Joana Rodríguez nos dice que lo más cerca a la literatura en mi experiencia fue comunicación lingüística. Nos dice aquí, nos dice Joana Rodríguez González, lo más cerca a la literatura en mi experiencia fue comunicación lingüística. Interesante, hablando un poco de su acercamiento a la literatura, que es lo veníamos hablando hace un rato. Y gracias, Joana, por tu comentario. Cayo, interesante, ¿no? Interesante porque creciste sin televisión, aislado de alguna forma, digamos, sin esa ventana tecnológica, pero tuviste muchas ventanas que eran los libros para ver mundos y para verte a ti mismo y luego estás en una isla que esto en verdad parece súper novelesco porque aislado por allá solo, trabajando en un lugar y allá también estabas como bastante desconectado y eso revela un poco también la importancia de un espíritu distante de tanto ruido para conectar con nosotros mismos. ¿Tú qué opinas de eso, de desconectarnos un poco de todo? Yo creo que es importante y es interesante porque esas experiencias me ayudaron a tener una tranquilidad y estar en una situación, digámoslo, normal en este confinamiento. Porque, bueno, yo estuve en Papúa Nueva Guinea, fue una época muy feliz, 4 años con mi familia, 3 niños, mi esposa, pero también estuve en Haití casi 2 años y en Haití era del hotel al sitio de trabajo y al hotel, encerrado, y mucho también,
Eh, Estuve en Guatemala también. Es muy interesante porque mi carrera técnica estuvo en muchos lugares complejos. Estuve en Guatemala donde los maras disparaban a las radiobases. Estuve instalando radiobases en la parte norte en la parte de arriba de Copacabana, en Río de Janeiro, donde están las favelas. Estuve también instalando sitios aquí en Colombia. Colombia es muy complicado, no voy a hablar de sitios acá porque Ok. principios de los 2000 era enredado. Entonces, claro, ese tema de tú te quedas en un hotel todo un fin de semana sin salir de tu habitación, pues se te vuelve normal. Entonces, claro, ahora la diferencia, William, es que yo este tiempo lo he aprovechado, tal vez con la disculpa de mi familia, porque he estado trabajando mucho más en los temas literarios y en los temas de la consultoría, ahora estando en casa. A mí estar en la casa no me preocupa tanto ni, oiga, no puedo salir, no, a mí lo que me falta es tiempo en el día para concluir todo lo que hago. Oye, interesante. Interesante ese espíritu un poco distante, ese espíritu que está como viendo hacia sí mismo. Y eso me parece muy, muy importante y agradezco que nos compartas esa experiencia. Gallo, cuéntanos, ya nos hablaste de varios libros. La piel del sapo, ¿sí? Piel de sapo, Piel de zapa de Honoré de Balzac. piel de zapa. Nos hablaste de La Isla del Tesoro, que también viene a ser como un clásico. Nos hablaste de Cien Años de Soledad. ¿Cuál es el libro? Yo creo que ya lo dijiste, que es el libro de tu papá. El que más recuerdas es la de Piel de Zapa. O sea, tienes un vínculo muy fuerte con ese libro. Sí, porque, mira, cuando yo nací, mi papá tenía 60 años, una Wow. familia bastante particular. Y parte de las cosas que él traía de su casa antigua eran esos libros. Luego pasó el terremoto de Popayán de 1983 y fue algo muy interesante porque la casa de un amigo se derrumbó y tenía una biblioteca enorme. Él no tenía dónde llevarse todos estos libros y él me llamó, me dijo, las personas que me conocen antes del año 89 y mis hermanos me dicen Vinicio, entonces me dice, Vinicio, vení, voy a botar todo esto. Y yo veo en la sala de esa casa un arrume de libros, revistas y de todo. Entonces yo fui y con un costal, con un saco de estos de llevar harina o de llevar papas, lo llené 2 o 3 veces y me lo llevé para mi casa. Y allá empecé a buscar y aparecieron libros muy, muy interesantes. Había libros de 1850, libros que pertenecieron a una biblioteca no sé dónde. Wow. Era el tomo era un tomo de el tomo de un diccionario. ¿Qué más había ahí? Tengo una geografía muy interesante de los 60, donde todavía está la Unión Soviética y el mundo es un poquitico diferente a lo que conocemos ahora. En ese libro yo me río con mis hijos porque le digo, mire, tengo un libro donde todavía está Checoslovaquia, ¿sí? Donde Bosnia, Herzegovina y todas esas cosas que pasaron en Europa del Este son diferentes, todavía está dibujado el muro de Berlín ahí y habían muchas cosas. Entonces, mi cama era muy interesante porque yo era la cama y estaba rodeada de una biblioteca pequeña, una biblioteca de un solo nivel, pero todo el borde de la cama estaba lleno de libros. Entonces, como hasta los 13, 14 años, yo todas las noches sacaba algo, lo miraba, lo leía, lo volvía a guardar, pero siempre esos tres, Piel de Zapa, 100 años de soledad, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla del tesoro. Después me gusta mucho Valerio Máximo Manfredi, la forma en que él relata Alexandros o Alejandro el Grande es espectacular. Eh, Dan Brown, uno que otro. Digital Fortress, no. Ángeles y Demonios, tal vez. Origin, definitivamente no. ¿Qué otra cosa de literatura? Me gusta mucho Vargas Llosa. Pantaleón y las visitadoras lo he leído un montón de veces, es muy crudo, es muy fuerte. Tengo un gran amigo en Bangladesh que se llama Razu Alauddin. Razu Alauddin es un erudito bangladeshi y él tradujo la biografía de Vargas Llosa al Bengali.
Wow. Entonces, eso es muy interesante, es muy interesante. Yo tengo el libro aquí en mi casa, igual no lo puedo leer porque la escritura Bengali es muy parecida a la escritura hindú y, y con él nos sentábamos a leer. Él tiene una biblioteca enorme en Dhaka. Yo estuve viviendo en Dhaka 2 años, tiene una biblioteca enorme, lo quiero muchísimo porque yo creo que la biblioteca de habla hispana más grande en esa zona de Asia está en su casa. Y en su casa había pilas de libros, entonces me decía, ¿has leído este? Yo no. ¿Has leído este? Yo no. Entonces, cosas como esas, William, te enriquecen. Entonces, claro, mi vida ha sido como periodos, empecé a entrenar taekwondo un tiempo, abandoné la literatura, luego volví a leer, luego Haití, luego Papúa Nueva Guinea, luego volví a leer, eh, tengo muchos libros digitales en el Kindle, pero todavía el olor del papel me gusta. El olor del papel es espectacular, sentir un libro que tú lo abres y y tal vez un libro que tú abras y se sienta ese olor antiguo. A la gente dice, no, eso huele a moho. Yo le digo, no, el libro está en un buen estado. Y también otra cosa, William, me gustan los libros, pero tuve cierta época donde compré muchos libros, muchos paper books. Estos libros de $9 que tienen la pasta suave y, y las hojas dentro, esos libros no son buenos para el futuro. Tengo libros ahí que ya casi no son usables, se humedecieron un poco, no porque estuvieran en un expuesto al ambiente, sino que se humedecieron, entonces están gordos, las hojas ya no se pueden leer. Entonces, recomendación, compren un libro con una buena pasta y un buen papel. Mira, la verdad que me parece muy interesante aquí. Han dejado unos comentarios que quiero leer acerca de lo que tú dices. Alejo Acevedo, buenas noches, querido Alejo Acevedo, espero que estés muy bien. Dice, creo que tenemos el mismo gusto por esos autores clásicos. Mira, alguien que está conectado contigo en esa lectura de los clásicos. Y tiene por aquí otro comentario de Joana Rodríguez González. Siempre se mantuvo una pequeña conexión, pero leía muy poco. Escribo en ocasiones, pero solo hace poco tiempo me he dedicado a leer, buscando mantener una disciplina. Bueno, narrando un poco su experiencia. Creo que yo pienso que es interesante porque hubo una constante búsqueda, un constante encuentro de los libros contigo, porque ocurre el terremoto en Popayán, que es paradójico, que es una tragedia, y los libros van a llegar a donde tú estás. Llegas a otra ciudad con tu amigo y encuentras una biblioteca gigantesca, entonces eso me parece muy bello, esos encuentros que tenemos con la literatura, que es como una búsqueda, que es también como una búsqueda muy interesante. Y respecto a eso, respecto a esa búsqueda, a ese encuentro con la literatura, cuéntanos tú qué opinas respecto a la literatura en tiempos de crisis. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo creo que la crisis siempre nos trae algo bueno. Miren, yo arranqué una consultoría este año y había ciclos de conferencias listo y había ocupación tiempo completo. Cuando el gobierno nos dice, oiga, quédese en su casa, quédese tranquilo, el quédese en su casa, quédese tranquilo, para mí fue negocio cero. Entonces tú te pones a pensar, oiga, ¿cómo vamos a reinventarnos? Y, y yo creo que los escapes que tú tienes con la literatura, leer un buen libro, sentarse y entender todo lo que te está diciendo el autor te ayuda en ese momento, porque la situación emocional en tiempos de crisis es compleja. Hay mucha gente que perdió el empleo, mucha gente que su trabajo se redujo. Hoy estaba hablando una de las ejecutivas de Avianca y dijo, miren, cada semana más y más personas se acogen a una licencia no remunerada. Eso es, oiga, yo tengo trabajo, pero no me van a pagar. El problema es que la renta o los servicios o las otras cosas no esperan. Entonces, la literatura te conecta y te puede conectar de dos maneras. Tú puedes sentarte a leer o puedes sentarte a escribir. Y también hay una cosa, hay un ejercicio muy interesante, es cambiar de tipo de lectura.
Si tú te sientas todo el día a leer el mismo autor, te aburres, te parece pesado, es duro, pero si tú te sientas a leer 1 o 2 horas, te levantas, haces otra actividad, coges otro libro y empiezas a leer, eso te refresca la mente, es como cambiar de ambiente. A eso me refiero que en tiempos de crisis tú puedes ejercitar tu mente a través de la literatura, de formas diferentes, pero cambiando de autor, cambiando de ambiente. Mira que esa pregunta me parece que la respuesta es genial porque también es una respuesta bastante optimista desde esa cara de es posible, desde las posibilidades, y me parece muy bella esa respuesta. Sin embargo, creo que muchas personas pueden decir como, bueno, pero la literatura en este momento, un libro, no puedo comprarme un libro porque tengo que comer, no puedo comprarme un libro porque tengo que pagar servicios o porque tengo hijos. Y es una realidad, obviamente, que no se puede negar. Y para esas personas que de repente están diciendo en este momento eso y que desean leer, y hay muchas herramientas para en ese momento leer a través de computadora, en el celular, bueno, en las tablets, tantas posibilidades. Creo que tú ahora desarrollaste una novela, un libro, María sin pecado concebida, que me gustaría que tú nos contaras acerca de esa novela y luego yo quisiera compartir cómo esa novela en este momento de crisis nos puede ayudar. Cuéntanos un poco sobre esa novela, por favor. Sí, María sin pecado concebida fue una historia que estuvo dormida en mis manos durante muchísimo tiempo. Mm, Mira, en el año 1985 más o menos, bueno, en mi casa no había televisión, pero había radio, cosas extrañas, me gustaba escuchar radio de vez en cuando. Y para un chico de esa edad, de 13, 14, 15 años, era extraño escuchar programas de tipo cultural, ¿sí? Bueno, me divertía mucho escuchando Calimán a finales de los 70, ¿no? No vayan a pensar cuántos años tengo, pero vayan haciendo cuentas. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Estaban entrevistando a una persona que decía, sí, a las mujeres la familia las dejaba botadas en Lovaina. Lovaina es un barrio de Medellín, una zona roja llena de prostíbulos o burdeles, y las familias dejaban a sus hijas allá, dejaban a las hermanas y dejaban a las personas. Eso me causó un escozor en la cabeza ese día. Yo decía, ¿cómo es posible? Esto es trata de blancas. ¿Cómo es posible que alguien vaya y abandone uno de sus familiares en un sitio como este? Imaginen, eso pasó en 1985 y estaba diciembre del 2014, enero del 2015. En diciembre del 2014 yo estaba planeando escribir una novela sobre la Inquisición. Era la vida, cómo la veía un inquisidor respecto a todo lo que pasaba en un tribunal, el Tribunal de la Santa Inquisición, como se llamó. Pero en un momento me llamó la atención, oiga, no, escribamos algo respecto a estas mujeres, respecto a todas las injusticias y todo lo que pasó en ese momento. Entonces yo empecé a escribir y al mismo tiempo tenía que entregar mi tesis de maestría. Entonces no en ese dilema, en esa disyuntiva que trabajo en una o en la otra. Y, y empecé a construir los personajes, empecé a elaborar la historia de por qué una mujer podría ayudar desde esta situación. Y pasó marzo del 2015. Un amigo del alma murió en esos primeros días y fue terrible, fue devastador, fue alguien que vivió conmigo muchas cosas de la infancia y eso fue como un stop. Eh, Parte de uno de los capítulos fue escrito en su funeral. Wow. En el funeral, en medio de las lágrimas, empecé a escribir, pero el libro se quedó ahí. Regresé a Bogotá, a Cajicá, y continué con mi tesis. Pero bueno, pasaron los meses,
marzo, abril, mayo, volví a tomar la novela. Y digamos, no, vamos a trabajarla y era una meta para terminar la novela el 7 de diciembre del 2015. Una meta por muchas razones, por mi amigo, porque ese día me estaba graduando, porque justamente ese día no pude asistir a mi grado porque estaba presentando la entrevista en Bangladesh para el siguiente cargo que tomaba. Entonces, si ustedes ven, es una mente como muy de ingeniero, ¿no? Son tres cosas, hagamos que las cosas coincidan a la vez. Ujú. Y empecé con esa carrera maratónica. Yo escribía en el transporte intermunicipal. Traté de hacer algo de dictado con el teléfono, pero no funcionó muy bien. El proceso de identificación de la voz no estaba como muy bien desarrollado. Y seguí escribiendo y terminé esa primera versión de la novela en el 2015. Tuvo una buena acogida, pero algo le faltaba. Un amigo dice, no, una novela es como una escultura. Tú la haces, la terminas y se queda ahí. Lo interesante de los libros digitales, William, es que tú los puedes retomar. Tú lo puedes retomar y, y como ingeniero te puedo decir, tú puedes tener la versión A, B, C, D y E. Y entonces pasó el tema de la crisis. Estoy escribiendo otro libro de gerencia que se llama Who's Driving Your Career, en inglés, que se llama ¿Quién está manejando tu carrera? Entonces, también estaba trabajando con un libro que se llama La secta, que esos son los dos libros que estoy planeando lanzar próximamente. Pero yo dije, oiga, ¿qué hacemos? ¿Cómo le podemos ayudar a la gente? La secta está como en un 30% de la meta final, que falta un camino larguito. El libro de gerencia, eso es para otro tipo de público, no es para alguien que se siente a leer. Y además, para que te hagas una idea, William, el libro de gerencia tiene cerca de 500 hojas. Entonces Muy es un técnico. volumen muy técnico y yo le decía a un amigo, tranquilo, eso no es una novela. Tú puedes ir y buscas el capítulo de lo que te interesa, vas y lees eso, lo cierras y se acabó. Muy puntual. Pero entonces yo me ponía a pensar, ¿qué hacemos? No, volvamos a revisar la novela. Y eso fue a mediados de marzo. Dije, no, revisar la novela es ortografía, unas cosas de forma y todo, no, revisar la novela, William, fueron 4 semanas de trabajo, Ujú. casi 7 por 24. Volverle a dar la historia, vueltas a la historia, y esta versión tiene algo muy interesante. Hay un capítulo que se llama Alexandra. Alexandra fue algo que yo descarté en su momento, porque la personificación de una mujer de un sitio de estos que murió en la vida real, y esta persona murió porque el proxeneta, que es la persona que cuida, que maneja este tipo de personas, desafortunadamente, la dejó morir. Entonces, ella tuvo un dolor de dientes y el proxeneta no la dejó ir donde el dentista y se murió en el prostíbulo. Entonces, Alexandra es un capítulo que está en la novela ahora y es la recreación de este personaje. Entonces, el libro tiene algo muy, muy interesante, William, y es esa reconexión. Tenía eh, muchos errores de puntuación, digámoslo así. La idea no me gustaba mucho, me gusta más ahora. No les puedo decir tampoco que sea la versión final, pero me gusta más ahora. Y entonces terminé con la idea, oiga, regalémosle esto a la gente. Hagamos algo en medio de la crisis y, y generemos algo desde la literatura para las personas. Esa es la historia de María. María es algo muy, muy especial. Qué fuerte que sea una historia real. Creo que dicen por ahí que la realidad a veces supera de muchas formas a la ficción y en algunos casos se cumple y narrar una situación desde las entrañas tan difícil como es la prostitución, tan compleja, con tantos matices en verdad que me parece muy fuerte, pero también esperanzador, porque todas esas personas que están allí batallando y esforzándose, su problemática se está visibilizando y eso puede generar conciencia. Y ahora que tú dices que ese material, tú dijiste, bueno, lo quiero regalar,
Nosotros conversamos antes de la transmisión y estuvimos pensando, bueno, ¿cómo vamos a brindarle a las personas este material que obviamente va a ser completamente gratis? Y bueno, todas las personas que están ahí conectaditas en este momento y las que van a ver la transmisión luego, solamente la condición va a ser supremamente sencilla y es que como que nos sigan ahí en nuestras redes sociales y que por un mensajito o aquí en comentario nos dejen como, oye, la verdad, yo deseo recibir esa obra, estoy interesado, estoy interesada, y ahí nosotros le podemos compartir el enlace, le podemos compartir la dinámica de las formas de adquirir el libro. La verdad que es muy sencillo y recibir un regalo hoy día en tiempos de crisis que nos va a ayudar, pues maravilloso. Entonces, esa es la invitación a las personas que nos están viendo. Si desean recibir este libro que es completamente gratis, que el autor nos está brindando en época de crisis, porque en época de crisis, pues la literatura, la lectura y la escritura, pues toman un rol muy importante. Qué bonito recibir ese regalo. Entonces, los que estén interesados, déjenos un comentario por acá, un mensajito por inbox, y pues ahí va a estar a disposición completa la obra. Y Cayo, muchas gracias por ese obsequio, de verdad, a todas las personas. Qué bonita contribución. Sí, William, gracias a ti, gracias por permitir difundir este tipo de actividades. Yo sé que Litéfilos hace muchas actividades con las personas y yo tengo estos días una lucha muy interesante, William. Yo soy técnico, sí, muy técnico, pero también me gustan mucho las humanidades y también me gustaría que las personas buscaran esa esencia en los libros. Un muy buen amigo me decía, cuando tú escribes, tú no piensas para quién escribes, pero no todos los tipos de libro son para las personas. Es muy interesante porque cuando ustedes lean María, María tiene una crítica religiosa de fondo muy fuerte, ¿sí? Porque es una crítica a la sociedad en ese momento. Tal vez sucede ahora, pero en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, Medellín era una ciudad que estaba regida por ciertos grupos políticos, ciertos grupos sociales y el clero. Y en esta mezcla hay algo muy interesante, porque en un pasaje del libro se dice, mientras estaban con ellas en la noche, las perseguían legislando durante el día. Entonces, es una crítica a esa doble moral. Oiga, por la noche usted comparte toda la vida alegre de la ciudad, pero al otro día la critica. Hay una parte que me gusta mucho, hay un señor que llega a su casa por su esposa y los hijos para ir a misa. Si ustedes ven ese contexto, suena normal. El tipo llega a las 6 de la mañana a la casa para ir a misa, suena normal, pero el tipo viene de la segunda familia. Entonces, se sienta la familia con la esposa delante en la iglesia y todo, y su segunda familia, la familia extendida, está atrás, la otra persona que convive con él, con dos o tres hijos también, pero que no pueden interactuar. Entonces es una doble moral. Y ese tipo de críticas sucede mucho dentro del libro. Yo los Genial. invito también, yo los invito también a buscar una forma de utilizar mejor el tiempo libre a través de la literatura. Ahora estamos viendo una gran cantidad de situaciones. Yo le decía a William hace un momento que yo tengo una lucha casi personal en este momento con respecto a la desinformación. Y ustedes se dan cuenta, hay temas de desinformación con respecto a 5G, que es terrible. Hay temas de desinformación acerca de otra cantidad de cosas en la vida que las redes sociales nos han ayudado a compartir información, pero también las redes sociales nos han ayudado a leer y a tomar mucha de esa información que tal vez no es cierta. Entonces, retomando un poco, busquen fuentes de literatura en Internet. No necesariamente tienes que comprar un libro. Además, por ejemplo, mi rutina de limpieza aquí en la casa, tenemos tres chicos, uno de 20, uno de 15 y uno de 11 y mi esposa. Entonces la rutina de limpieza aquí en la casa es un poquitico enredada. Entonces cada vez que se pide el mercado toca llegar y pasar la limpiada por todo
Claro, todo. y yo no quiero imaginármela limpiar un libro con jabón, entonces, complicado. Entonces, piensen cómo hacer, cómo buscar fuentes. Hay varias librerías, hay varias eh, fuentes de libros que ustedes pueden leer. No tengo en mi cabeza en este momento, pero hay ciertos sitios donde ustedes pueden leer los libros como en una biblioteca prestados y vuelven y lo leen sin descargarlo ni nada. Simplemente ustedes entran, leen el libro y lo bajan, pero no recuerdo en este momento uno o dos sitios donde eso sucede. Les voy a contar algo interesante. Eh, las regalías con Amazon son muy complejas y cuando publiqué el libro en el 2015, alguien me contactó y me dijo, mira lo que descargué. Y yo le digo, ah, ¿lo compraste? Me dijo, no, no, lo descargué de un sitio X. Entonces, el robotcito ya está por ahí pendiente que tú publiques el libro y lo descarga y no. Entonces, como autor, los quiero invitar a que primero no compren libros piratas. Puede tener puede tener la buena intención de alguien que está trabajando en la calle de esto. Y les voy a contar algo interesante. He comprado 2 o 3 libros pirata en mi vida, Wow. por diferentes circunstancias. Sí, Confesiones. confesión. Pero Memoria de Elefante Chiquito, 2004, Bucaramanga. Estaba leyendo Ángeles y Demonios. Pirata. Sí, sí, definitivamente. Página 170 y pico. Siguiente página, página 214 o 160 y pico. Un viaje en el tiempo atrás o adelante. Y lo más gracioso es que todavía tengo el libro ahí. Entonces tú dices, ¿qué haces aquí? Entonces, no, traten de, traten de cambiar libros, hay muchas opciones interesantes. Yo sé que estos días es difícil. Busquen libros de pronto de editoriales que son más populares. Yo les decía, la duración de un libro es complicada, pero compren libros originales. Compren libros originales. Hay muchas propuestas de intercambiar libros. Y, y un amigo de estos días en el grupo del colegio, nos graduamos hace casi 30 años, él decía, oiga, ¿has leído Santiago Proseguillo? Las Legiones Perdidas. Y yo digo, wow, pero es que Santiago es otro como el Señor de los Anillos. Cada libro son 300, 500 hojas. Y, y es interesante porque es alguien que tú nunca, a mi compañero yo no lo percibí como alguien que le gustara la literatura. Me dijo, miren, tengo esto para compartir. Y es un cerro de 60 centímetros de libros y todos gorditos. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Se pueden buscar otras formas de leer y de buscar oportunidades. Genial, no, genial. Mira que esa invitación me parece muy bella porque de repente alguien en ese momento también tiene ebooks o tiene libros que compró y tiene posibilidad de compartirlos, pues qué bonito gesto en época de crisis darnos a todos herramientas más que de sobrevivencia, de batalla, de hacer la batalla, tantos desafíos que hay, así como tú lo estás haciendo, brindando tu libro. Por acá vemos varios comentarios que agradecemos a cada persona por hacer. Por acá nos dice Alejo Acevedo, nos pregunta o te pregunta a ti, ¿qué consejos nos pueden dar para escribir? Bueno, es interesante porque escribir es como correr. Yo les decía que fui un deportista de élite hace mucho tiempo, se dan cuenta que ya no hay mucho pelo, pero, pero escribir requiere disciplina. Hablábamos con William antes de iniciar la entrevista que un amigo común que es un muy buen escritor que se llama Andrés Muñoz, se levanta muy temprano todos los días, tipo 4 de la mañana, y escribe 2 horas todos los días. Eso es importante. Yo les puedo decir un par de cosas. Planeen la escritura. A mí me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron a J.K. Rowling, creo que es, si se pronuncia así, si mal no estoy, la persona que escribió Harry Potter. Una vez se metieron a su casa y ella no estaba preocupada por las cosas de valor que se perdieron.
ella estaba preocupada por un manuscrito donde estaba el mapa de personajes. Para ella era más importante el mapa de personajes que sus joyas o las cosas de valor que se pudieran llevar. Entonces, estos días hay muchas herramientas. Yo escribo pésimo. Si William me pide ahora un texto escrito, en 10 minutos no lo puedo entender yo y inmediatamente tú no lo vas a poder entender. Mi letra es terrible, computador sí, pero hay cosas que a mano les va a ayudar. Hagan un mapa de tiempo de su novela. Piensen, este es el actor principal, en este tiempo va a pasar esto, en este tiempo va a pasar esto, y al final va a cerrar con esto. Ahí pueden empezar. J.K. Rowling hacía algo muy parecido con las castas. Lo que pasa es que si ustedes leen Harry Potter y leen la cantidad de personajes o tipos de personajes que hay, es Gigante. absolutamente especial todo. Es gigante. Entonces, claro, si tú no haces un mapa mental de eso, pues te pierdes. Entonces, planeen, hagan un mapa de tiempo de dónde va a ir la novela y hagan una planeación de tiempo de su novela, ¿sí? O sea, oiga, esta semana voy a escribir tantas cosas. Hagan un ejercicio, escriban una hoja en Word o en el procesador de texto que tengan, generalmente es Word, y cuenten las palabras. Cuando ustedes cuentan las palabras, ustedes se dan cuenta qué tanto han escrito. Yo les decía, las métricas son muy importantes. Los cuentos están catalogados como entre 1500 y 3500 palabras, si mal no estoy. Hay una serie de novelas cortas de 35.000, 40.000 palabras, pero el consenso general es que una novela tiene 64.000 palabras o más. ¿Qué otra cosa les digo? Mm, yo uso una plataforma diferente. Siempre extraño, estuve usando Google Docs extrañamente durante mucho tiempo, hasta enero, febrero de este año, pero estoy usando Apple Page ahora, la plataforma del procesador de texto de Apple, y es fantástico. Eso está hecho para escribir. Esta máquina la tengo hace 3 años, no la había usado para eso, pero si ustedes entran y buscan un tutorial en YouTube, cómo usar Apple Page para escribir un libro, miren, ahí está el formato. Ahí está, tiene carátula, tiene títulos, tiene capítulos, tiene cierre. Usted lo único que necesitan es llenarlo. Entonces, ese es el último consejo que yo les daría. Ese tipo de herramientas, hay otras que se llaman Writer, que hace más o menos lo mismo, que ustedes pueden entrar y llenarlo, pero para mí usar eso ha sido espectacular. Y yo le comentaba a William, la novela que dejé botada hace tiempo, que ahora se llama En nombre de la fe, es la novela del Inquisidor, empecé a ponerla. Y si yo abro todas las ventanas que tengo ahí, William, yo creo que voy a terminar de escribir todo eso que tengo en 20 años porque las clasifiqué todas y entonces yo las abro y digo, no, no, debo estar loco porque hay como 6 o 7 libros en cola. El problema es que no hay tiempo, pero esa es la recomendación, planear una buena herramienta y hacer mapa mental para resumir. Aquí nos dice Alejo que muchas gracias y gracias en verdad porque nos dice una solución o unos consejos muy prácticos y muy completos. Las herramientas digitales ahorita toman eh, mucha relevancia porque nos ahorran el tiempo y nos ayudan a optimizar también en la creatividad. Por acá seguimos leyendo comentarios. Nos dice Alejo que quiere el libro, nos dice Joana que quiere el libro, entonces ya en un momentico los contactamos para gestionar el tema. Nos dice Alejandra, respecto a lo que tú hablabas de las lecturas que en ese tiempo se han abierto por muchas plataformas, dice Alejandra González, la Biblioteca Nacional permite la opción de leer en línea desde su página web. Entonces ahí también Ahí para está todos, la respuesta. ahí está la respuesta. Gracias Alejandra por tu respuesta. Aquí Joana nos cuenta una incidencia y acerca de la compra de libros piratas. Dice, a mí me pasó, me apareció una página en blanco después de la mitad del libro, después de eso no volví a comprar libros en la calle. Mira, sí, sí, pasa, 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 pasa.
Por acá dice Nati GP. Natica GP, gracias por estar por aquí, Natica. Dice, yo nunca, bueno, se ríe, dice, yo nunca lo he usado y llevo como 12 años con Apple. Voy a darle un vistazo, mira, acá nuevas herramientas, interesante. Por acá tenemos otro comentario. Bueno, Alejo también nos dijo, opino que no solamente sería aprovechar esta crisis para leer, también para escribir. O bueno, eso lo he hecho yo, que es lo que comentábamos recién al respecto. Pues mira, Cayo, la verdad que súper, súper agradecido de que compartas este espacio con nosotros. En verdad que muchísima, muchísima experiencia con tu novela de María sin pecado concebida, con todo lo que nos cuentas allí, muchísimo de tus viajes también, muy enriquecedor de verdad. Y agradecer a cada personita que se conectó. Voy a hacer una ronda muy rápido de saludos acá a Joana, a Alejo, a Angie. Saluditos también a, ¿qué más estuvo por acá? Vi a Alejandra, estuvo Nati también, a cada personita que estuvo por ahí. Acá nos preguntan a ti, Natica GP, y es muy importante esa pregunta que la voy a poner por acá, y es, ¿nos cuentas un poquito sobre tu experiencia eligiendo editorial? Ok, es una pregunta bastante interesante. Miren, cuando yo escribí en el 2015 el libro, empecé a buscar editoriales y el proceso con un libro impreso es bastante complejo, bastante complejo. Tienes que buscar un editor, el editor debe tener una editorial y en este proceso te puede pasar una buena cantidad de tiempo. Lo que yo escogí en ese momento y también tengo ahora es ser autopublicador, ¿sí? Los libros son digitales. Primero porque hay unas cuotas, entonces, ¿qué sucede? Si se hace un tiraje de 500 o 1000 ejemplares y si esos 1000 ejemplares no se venden, casi que quedas como en una lista negra dentro de la editorial. Entonces, la próxima vez que tú lleves algo, va a ser muy complicado. Entonces, ese es uno de los riesgos. Otra de las cosas buenas de ser se llama auto publisher, es que tú controlas tus publicaciones, ¿sí? Es complicado porque, bueno, el tema de las regalías y el tema de las cosas es diferente, pero esa sería una recomendación para arrancar con este tipo de actividades. Otra cosa que tú puedes hacer es pagar tú mismo la impresión de tus libros y usar los libros como enganche comercial, como una cosa de merchandising, ¿sí? O sea, tú mandas, una amiga mandó a imprimir 200 libros y ella personalmente los vendió uno a uno, voz a voz. Y Wow, ese es el otro tema. Yo tuve un emprendimiento de una revista y el tema de la distribución y el tema de la impresión fueron los que causaron el cierre del emprendimiento. Entonces, si ustedes no tienen ese soporte o el nombre, porque ya cuando tú tienes un nombre, ya la editorial en realidad te empieza a buscar. Entonces, yo les recomiendo, no tengan miedo a publicar, ¿sí? Lo peor que les puede pasar es que alguien les diga, oiga, les faltó una coma, le faltó un signo de interrogación, o, no, ese tipo o esa tipa, como dicen aquí en Colombia, no escribe bien, muchas gracias. Pero enriquece mucho perder el miedo. Enriquece mucho perder el miedo. Hay concursos de cuentos, hay otras actividades y escriban. Yo, ¿qué les puedo ofrecer? Si tienen un texto, les puedo ayudar a revisarlo. No tengo mucho tiempo, pero me escriben en mi Facebook, en mi Facebook pueden contactarme o a través del Messenger decirme, miren, tengo esta idea, ¿sí? Y yo les puedo dar una idea de cómo planearlo. Recuerden que yo tengo mucha experiencia con el tema de la planeación por mi formación de ingeniero y todo lo que hice. Tal vez en la parte literaria no mucho porque soy muy nuevo, pero la parte de la planeación sí les puedo ayudar con eso. genial, mira, de verdad. Natica, gracias por tu pregunta porque esto desató también otras posibilidades a todas las personas que están conectadas y desean tomarle la palabra a Cayo y escribirle y decirle, mira, tengo esta idea, cómo la desarrollo, cómo la puedo planear, pues también aquí está la puerta abierta.
y recordar que todas las personas que están ahí conectaditas, los que se van a conectar luego, la obra publicada de María sin pecado concebida está para todas las personas que están conectadas aquí, y también va a ser algo que va a continuar en el tiempo, va a ser un regalo de nuestro invitado Cayo Betancourt, que no va a tener ningún precio, ningún valor. Si ustedes desean esa obra, solamente déjenos un comentario ahí. Yo quiero la obra, escríbanos por interno y gestionamos para que llegue a sus manos digitalmente, porque es una obra digital. Aquí Natica nos dice, complementando un poco, es verdad, el miedo limita un montón, sobre todo porque las críticas a veces son destructivas. Muchas gracias por tu disposición, dice Natica. Sí, en realidad, miren, les voy a contar algo interesante. Me gusta mucho hablar y no sé si de pronto nos podemos extender un par de minutos. Dale. Mm, Cuando yo estudié en Popayán, nosotros veíamos algo de inglés, pero no salimos bilingües como la mayoría de chicos que salen ahora del colegio, ¿sí? Yo empecé a estudiar algo de inglés ya cuando estaba en mi carrera y debí ser completamente bilingüe cuando estaba trabajando. Uno de los miedos más grandes que tenemos los latinos es empezar a hablar inglés, Oh, sí. porque nos da miedo el tema de la pronunciación, el tema de la gramática. No, ustedes ven a una persona extranjera que viene a Colombia y la empieza a soltar como caiga y nadie le dice nada. Entonces, yo les sugiero que hagan lo mismo con la literatura. Empiecen a escribir, empiecen a escribir y empiecen a generar material. Hay un autor español muy interesante. Él escribió la Biblia de los Caídos. No recuerdo el nombre del autor en este momento. Y él empezó siendo autopublicante. Él empezó, no, es que no recuerdo, no tengo el nombre aquí, William, si tú lo buscas ahí me ayudas. Ya lo estoy buscando. Él, él empezó a publicar textos en diversos blogs y diversos sitios en España. Fernando Y Trujillo, ahora, perdón, Fernando ¿ah? Trujillo. Fernando Trujillo. Eso, sí, gracias. Entonces, él empezó a ser autopublicante y ahora sus libros están en las librerías. Entonces, si ven es un camino, tal vez un camino largo, pero, pero claro, llegar a tener un libro con un editor se requiere trabajo. Y esa exposición, ese tema de las críticas, muchas veces es complicado. Cuando yo presenté mi libro hace 2, 3 semanas, le dije que lo destrozaran. Es complicado, ¿sí? Pero yo prefiero que me diga, mire, lo leí y no me gustó. Lo leí y en esta parte no tiene el hilo literario de esto. Y también hay otros temas, hay clubes de lectura, hay clubes de escritura. Entiendo que la Universidad Central aquí en Bogotá es muy fuerte en ese tema y hay muchas otras actividades. Claro, hay formación académica como filólogo o como hay maestrías en escritura que pues también ayudan a muchos temas. A mí personalmente me gusta escribir en tercera persona. Los diálogos generalmente son cortos y me gusta describir mucho el entorno donde están los personajes para hacer una inmersión. Si alguien lee el capítulo, dice, oiga, sí, siento el frío del tipo que está cavando para enterrar a su esposa en el cementerio, cosas como esas. Oye, genial, genial porque la invitación que tú nos das es a lanzarnos y que el miedo también hace parte como de un instinto, o sea, el miedo es natural, pero lanzarnos y qué bueno y qué importante para todos, para ti, Natica, también, que te lances. Si tú tienes un texto, si tienes un proyecto, dale, arriesgate, que como también dice nuestro querido Cayo, bueno, vamos a recibir comentarios, pero seguramente eso nos va a ayudar a crecer y avanzar. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, querida Natica. Y bueno, ya para ir cerrando esa transmisión, la verdad que la conversación, como se llama la sección, conversemos, es un espacio súper tranquilo, súper fluido, como que aquí no estamos con una máscara de literatos ni nada de eso. Acá estamos hablando de dos seres humanos muy cercanos, con experiencias diferentes y a todas las personitas que están ahí conectadas, recordarles que
estamos como Litéfilos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que también nos sigan. ¿Cómo apareces tú en redes sociales, querido Cayo? Cayo Betancourt como marca propia y quería hacerles otra invitación. Bueno, más regalos aquí de acuerdo a la invitación con William y te agradezco mucho también. Miren, dentro del portafolio de actividades que tengo en mi consultoría, hay un taller de planeación literaria. Es un taller de 6 sesiones y en este taller vamos a discutir toda esta cantidad de herramientas, toda esta cantidad de cosas y todo esto. Si ustedes me escriben por el interno refiriéndose a esta sesión con litéfilos, vamos a tener un costo muy asequible para todas las personas que estuvieron hoy en este espacio y tenemos 6 sesiones. ¿Sí? Generalmente los grupos no son muy grandes, pero la propuesta es sentarnos a entender la planeación literaria. Ojo, no es creación, porque creación es desde el punto de vista literario de personajes, de entornos y todo esto. Es planeación. Entonces, si me escriben por el interno, en todas mis redes sociales buscan Cayo Betancourt. Entonces, los invito por el interno del Facebook, me escriben, estoy interesado, me regalan un correo y con ese correo yo les escribo, les digo, miren, podemos trabajar en estos horarios, generalmente son sesiones de 45 minutos, 6 sesiones, donde se manejan todos estos temas. Entonces, ahí les dejo la invitación. No Ah, les voy a dar precios, William, aquí porque no es la idea, pero sí van a tener un descuento significativo por participar en esta sesión con Litéfilos. bueno, muchísimas gracias, Cayo, por esa disposición a abrir esos espacios que nos van a instruir y a dar tantas herramientas necesarias. Entonces, todos los que están conectaditos ahí, espero que hayamos todos escuchado porque es un regalo muy bello. Planeación literaria, 6 sesiones y por haber participado de esta transmisión, así le van en diferido, está bien, si se tomaron el tiempo de verla y se contactan con Cayo y les dicen, mira, yo estuve viendo la transmisión y tú hablaste de unas sesiones de planeación literaria, quiero participar, van a recibir un precio especial y Cayo ahí les va a comentar el costo y los beneficios. Así que bueno, pues maravilloso cerrar de esta manera, brindándole contenido a las personas de calidad y con uno que es la obra completamente gratis de María sin pecado concebida, que ya nos están escribiendo ahí. La quiero, la quiero, la quiero. Ya en un momento apenas terminemos la transmisión, les brindamos un poco las herramientas para que llegue a sus manos digitales, porque es digital. Y el segundo regalo de esas sesiones con un precio especial para todos los que estuvieron aquí. Cayo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, en verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, William. Gracias a todos los participantes de esta sesión. Yo creo que ha sido muy enriquecedora y sigan leyendo, sigan escribiendo, no tengan miedo de escribir y piensen que lo que ustedes escriben sale del alma. No piensen en escribir para otros, piensen en escribir por ustedes. Eso es muy importante. Qué bello, qué bello. Y bueno, para todos los que estuvieron conectaditos, no se les olvide que somos litéfilos y somos lo que leemos. Cayo, un abrazo, que estés muy bien. Saludos para todos. Gracias, William. Saludos para todos. Chao, chao, que estés muy bien. Estamos pendientes para las otras secciones y para los otros programas. Sábado, Club de Lectura, 8 de la noche. Y bueno, somos litéfilos y somos lo que leemos. Chao, chao, que estén bien.